Bueno, si les parece, vamos arrancando. Primero que nada, buenas tardes a todos y todas y gracias por sumarse. Mi nombre es María Monza, soy de la Lista Verde, un espacio que busca construir una alternativa en la facultad y en el consejo profesional, que queremos transformar esos espacios y sumar más voces. Y es en ese marco que organizamos este tipo de charlas de manera periódica, donde buscamos debatir y seguir formándonos, continuar nuestra formación, sobre todo en temas que quizás las currículas de nuestras carreras de la facultad no abordan. En ese sentido, esta charla se titula Del piso pegajoso al techo de cristal y se enmarca en el 8 de marzo, que fue la semana pasada, y como pueden suponer, trata justamente sobre temas de economía y género. Para eso nos acompañan Noelia Torres, Natalia del Cogliano y Sol Prieto. Antes de pasar a presentarlas a ellas y darles lugar a la exposición, solo algunos breves anuncios parroquiales. Uno es que se está transmitiendo esto también en Facebook, en vivo. La charla está siendo grabada. Y después que la idea es que cada una de las invitadas presente brevemente una exposición de unos entre 10 y 20 minutos y luego haya espacio para preguntas. En ese momento les pedimos que quien quiera hacer una pregunta levante la mano con la función que tiene Zoom para levantar la manito, y ahí desmutee su micrófono y la haga en voz alta, o si no, también la pueden hacer por el chat y yo me encargo de leérsela a las invitadas. Creo que sin más que decir de mi parte, paso a presentar a la primera panelista, que es Noelia Torres. Ella es licenciada en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, es especialista en seguros por la Universidad de El Salvador y coach emocional organizacional de la Escuela de Negocios y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas también de la UBA. Es docente en el CBC de la UBA y también es docente en la Universidad Nacional de Avellaneda. Es economista miembro de Paridad en la Macro y es también integrante de esta lista verde. Así que, Noelia, si te parece, te escuchamos a vos primero. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? Porque me puse auriculares recién. Me hacen un dedo Sí, se arriba. escucha. Buenísimo. Gracias. Bueno, a mí muchas veces cuando vengo a hablar de estas cosas me preguntan por qué cuento que además de ser economista soy coach. Y para mí esto es sentarnos entre mujeres, aunque acá hay compañeros varones también, sentarnos a hablar de estos temas es un gran acto de amor propio hacia nosotras mismas, ¿sí? Para deconstruirnos, para cuestionarnos creencias que capaz nos imponieron, nos impusieron desde nuestras casas. Ahora bien, antes de lo que van a hablar de Natalia y Sol, voy a hacer algunas introducciones teóricas que nos da la economía feminista. Les voy a compartir la pantalla, perdón. Ahí está. ¿Ven bien? Vamos a Sí, hablar se de ve. unas definiciones que nos brinda la economía feminista, porque la carrera de la que yo soy graduada, no hay ninguna materia obligatoria de género, son cosas que fui aprendiendo sola, en algún posgrado, cursando algún seminario. Después vamos a hablar de algunos resultados de la encuesta del uso del tiempo que publicó el INDEC, que habla de, bueno, cómo las personas destinamos nuestro tiempo en nuestra ocupación formal y fuera de esa ocupación. Bueno, también un poco hablar de la importancia de que las mujeres tengamos un empleo registrado y que estemos en un convenio colectivo, la situación que hay en otros países, y vamos a hablar de cómo están las familias hoy por hoy en Argentina. Bueno, a ver, somos la mayoría acá graduados de la Facultad de Ciencias Económicas, pero bueno, la economía feminista es, dentro de la economía heterodoxa, una corriente de pensamiento que incorpora las variables de género. ¿Por qué? Porque para la microeconomía clásica somos consumidores representativos y productores, sin importar nuestro género. En cambio, la economía feminista incorpora a las mujeres y a los varones como distintos agentes, porque producimos diferente, consumimos diferente, trabajamos diferente, ¿sí? Después propone, como propuesta conceptual, la economía feminista, la economía del cuidado. ¿Por qué? Porque mide, dimensiona y visibiliza el cuidado, e incorpora a los sectores proveedores de cuidado, incluso a los hogares, para medir este cuidado. ¿Por qué? Porque como dice la frase, eso que llaman amor es trabajo no remunerado. Y además, bueno, cuestiona, propone políticas, etc. Bueno, las personas tenemos un trabajo productivo, que es el que hacemos en nuestras oficinas, a cambio de un salario.
Y después hacemos, cuando salimos del trabajo, hacemos trabajo reproductivo. Ahora, sobre todo a las mujeres que están acá, les pido que si tienen para anotar o en sus celulares, hagan una lista mental, si no, de todas aquellas tareas que hacen antes o después de ir a trabajar. Y la comparen, yo no quiero que nadie se divorcie, pero que la comparen con las de sus maridos, con las de sus hijos varones, con las de sus hermanos, con las de sus compañeros de trabajo, y vean qué diferencias hay. ¿Por qué? Porque el trabajo reproductivo son aquellas tareas imprescindibles, necesarias, para que se mantengan nuestros familiares. El cuidado de niños y niñas, de adultos mayores. ¿Y qué pasa? Incluye también actividades como la limpieza de la casa, el lavar la ropa. ¿Y qué pasa? Históricamente lo desempeñamos las mujeres, y cuando lo hacemos en el ámbito familiar, no es remunerado como corresponde la mayoría de las veces. Un poco lo que decía antes, porque me quiere, porque es buena, por esto, pero no, esa persona está resignando parte de su tiempo para cuidar. Ahora bien, ¿qué da nombre a esta charla? El piso pegajoso. Ahora cuando veamos un poquito las tasas de mercado, a las mujeres nos cuesta mucho insertarnos en un puesto laboral formal. Salimos de nuestra escuela secundaria y muchas veces entramos a puestos no registrados, sin ART, sin obra social, sin jubilación, y nos cuesta salir de ahí. Además, lo que pasa es que históricamente las mujeres desempeñamos tareas como la educación, la salud, la asistencia social. Yo siempre cuento, mi abuela está internada en un geriátrico, y desde la persona que te abre la puerta hasta la dueña son mujeres. Y yo en la visita que veo, mujeres que por alguna razón elegimos trabajar en el mercado, dejamos nuestros adultos mayores al cuidado de otras mujeres. Pero ¿qué pasa? Esas mujeres, ¿qué hacen con sus hijos y sus hijas? Lo dejan al cuidado de otras mujeres. Entonces, ¿cómo salimos de ese círculo? No es, lamentablemente es algo que no tiene solución ni hoy ni mañana, pero hay como una especie de círculo vicioso. Y por último, tenemos el techo de cristal, y una vez que las mujeres despegamos del piso pegajoso, tenemos dificultades para acceder a cargos directivos. Son siempre bloqueos explícitos o implícitos de las aspiraciones de las mujeres. Una compañera de trabajo me contaba el otro día que entró a un trabajo nuevo y al poco tiempo se casó, y la llamaron, cuando volvió de su luna de miel, la llamaron a una sala y le dijeron, mirá, no, te pedimos por favor que esperes un año para quedar embarazada si querés ascender. O sea, ahí fue un bloqueo muy explícito, pero a veces hay bloqueos más implícitos. Después tenemos las paredes de cristal, que son muros que nos segmentan a las mujeres en sectores menos dinámicos y peor remunerados. Por ejemplo, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, y da cuenta del poder de los roles de género. No sé, que a la nena le regalan una muñeca y al varón le dan los bloques para construir. Eso, gracias a Dios, ahora está cambiando, pero bueno, son cosas que todavía pesan en la sociedad. Ahora vamos a hablar un poquito de los resultados de la encuesta nacional del uso del tiempo. Este trabajo de cuidados no remunerados, lo que hacemos todos nosotros en nuestras casas, cumple un doble rol en la sociedad. Primero, produce fuerza de trabajo a través de la alimentación y del cuidado. Mi mamá, cuando me hacía la cena, implícitamente estaba produciendo una fuerza de trabajo. No porque quisiera, pero lo hacía. Y después, cuando, por ejemplo, un nene ve a su papá ir a trabajar y después irse a jugar al fútbol, es muy burdo este ejemplo, perdón, no quiero ofender a nadie, pero ve a su mamá que sale de trabajar y se pone a cocinar y a limpiar, inevitablemente se da una transmisión de valores del rol que tanto varones como mujeres tenemos en la sociedad. Vamos a hablar ahora de algunos datos. Las líneas fucsias, no se ve, son los varones, las más fucsias que están acá, y las rositas más claritas somos las mujeres. Y la violeta es el total. El trabajo doméstico no remunerado, hay mucha diferencia, lo que es limpiar, lavar la ropa y cocinar, hay más de 20 puntos porcentuales del tiempo que le destinamos de nuestro tiempo, las mujeres y los varones. Las mujeres destinamos un 20% o más de nuestro tiempo. Gracias a Dios, un poco eso está cambiando en el caso del trabajo de cuidado, el ir a buscar a los chicos al colegio, el cuidar a los adultos mayores. La brecha es de alrededor de 11 puntos, es mucho más chica.
Y acá, esto lo publicó el INDEC, pero bueno, es el apoyo a otros hogares y voluntariado. De hecho, las mujeres hacemos más tarea de voluntariado que los varones. Ahora vemos estas diferencias según región. Solo para que lo vean, esto se puede descargar de la página del INDEC, o si alguien me lo quiere pedir, no tengo problema. La región más desigual es la del noroeste. Y como ven, la menos desigual es la del GBA, pero hay un montón, AMBA y Gran Buenos Aires, pero sí, al total del país tenemos casi un 92% con un 74%. Es mucha la diferencia todavía que hay en cuanto a tareas de cuidado no remunerado. Acá un poco lo que les quería mostrar es, si van acá a la fila que dice educación, las mujeres destinamos más horas que los varones fuera de nuestro trabajo en la ocupación a capacitarnos. Pese a que sabemos que nos cruzamos con el techo de cristal en algún momento, o que nos cuesta conseguir un trabajo registrado, decidimos por fuera de nuestro trabajo dedicar más horas que los varones a la capacitación, a la educación. Y acá lo que quería mostrarles es, también son muchos números, que Cuyo es la región donde más varones respecto a las mujeres pasan horas en sus trabajos en la ocupación, y la región pampeana es la que menos. Respecto de las tasas que publica el INDEC, las tasas del mercado laboral, la tasa de actividad para el tercer trimestre del año pasado, del 2022, fue de 51% para las mujeres y de 70,3% para los varones. Las personas activas somos las que trabajamos, buscamos un trabajo activamente. Como pueden ver, hay muchas más mujeres que deciden estar inactivas, dedicarse al cuidado, dedicarse solo a estudiar, por varias razones. Y un poco lo que les venía hablando del suelo pegajoso, del total de desocupados y desocupadas, un 25,4% son mujeres de hasta 29 años. Hay muchas mujeres jóvenes que buscan trabajo y el mercado no las contrata. Bueno, ahora bien, ¿por qué es importante que las mujeres estemos bajo un convenio colectivo de trabajo? Si tomamos el año 2021 contra el año 2020, aumentaron un 35% las cláusulas de equidad de género, y me quiero quedar con este número sobre todo. Aumentaron un 44% las cláusulas sobre licencias especiales. ¿Y quiénes hacemos uso de las licencias especiales? Para cuidar, ¿sí? Las mujeres generalmente. Ahí, no puedo pasar. También es importante que se trabaje en la cultura de la regularización del empleo, porque si bien el empleo no registrado está en valores muy altos, históricos, en el caso de las mujeres es de 39%, y en el caso de los varones para 36,4%. Entonces, si una mujer tiene un accidente, por ejemplo, del camino al trabajo, no tiene un sistema de riesgo de trabajo que la cubra. Pero bueno, no todo pasa acá. Vamos a hablar un poco de la situación internacional. Las mujeres dedicamos 4 horas y 25 minutos a las tareas de cuidado, mientras que los varones dedican 1 hora 23. A ver, supongamos una mujer que trabaja 8 horas en el mercado, cuida 4 horas y media, van 12 horas y media. Tiene que dormir, supongamos que duerme 8, ¿cuánto le queda para su vida? Para estudiar, para el esparcimiento, para ir al médico. En cambio, un varón dedica solo 1 hora 23, trabaja 8 horas, cuida 1 hora y 20, y le queda el resto, bueno, duerme 8 y le queda el resto del día. Entonces es como para ellos mucho más sencillo, tal vez, ponerse a capacitarse, dedicarse a su esparcimiento, a su autocuidado. En Europa, el 59% de las mujeres con 3 o más hijos trabaja, mientras que para los varones esa tasa aumenta, 86,7%. Y algo que me llamó mucho la atención es que las mujeres realizamos el 66% del trabajo total del mundo, pero percibimos solo el 10% del ingreso y el 1% de la riqueza. Yo creo que eso explica un poco situaciones como la del piso pegajoso. Y para llegar a un puesto como CEO, gerente general, o como cada uno lo quiera llamar, las mujeres necesitamos entre 3 y 5 años más. Bueno, ahora yo soy docente, no doy matemática, pero en mi casa a veces doy clase, entonces quise como poner este dato que es curioso, por no decir triste. Entre los 6 y los 8 años,
9 de cada 10 niñas asocian a la ingeniería con actividades masculinas. A esa misma edad, entre los 6 y los 8, el 30% de los niños o niñas se consideran buenos para la matemática. Pero a los 10 años esta proporción baja a 20% para los varones y 11% para las chicas. Esto es un poco lo que hablaba de las paredes de cristal. Voy a dar un ejemplo. Supongamos una mujer que ahora tiene alrededor de 30 años y ella iba a una escuela comercial, supongamos. Y le decía a la madre, quiero ir a una técnica porque yo de grande quiero ser ingeniera, y la madre le decía, no, te quedás en el comercial con tus amigos y amigas. Bueno, la chica igual termina el secundario y decide estudiar ingeniería. Decide estudiar ingeniería, pero consigue su primer trabajo precarizada y con un salario bajo. Pero ¿qué pasa? Esta chica sigue capacitándose, y ¿qué pasa? Salta el piso pegajoso, pero está en una edad que pueden decirle, ay no, se va a casar, ay no, va a quedar embarazada, ay no, no sé qué. Está en una edad que está como ahí de romper el techo cristal. Así que me gustaría que nos juntemos en un año, en el próximo 8M, y contar algún desenlace feliz, porque también yo digo, romper el techo cristal no es una obligación, pero la que quiere tiene que poder hacerlo. Y ahora vamos a hablar un poquito de cómo están las familias. Con esto termino. Según los datos del censo, el 51,7% de la población somos mujeres. La fecundidad descendió un 34% entre 2014 y 2020. Yo creo que esto se debe a que más mujeres no quieren resignar sus carreras laborales para maternar. Por ejemplo, una mujer que estudió ingeniería y estudió un montón y sufrió todas estas barreras. Y también los cambios en las conductas sociales y culturales. Yo creo que ahora los varones saben que tienen que cuidar a la par, y es válido que no quieran. Entonces, también muchos hombres deciden no ser padres. Y también descendió, que creo que es una buena noticia también, la tasa de embarazos adolescentes en Argentina, por un más y mejor acceso a la anticoncepción y por la ampliación de derechos reproductivos. Y bueno, como soy coach, me gusta terminar las charlas con frasecitas motivacionales, y les puse esta frase: el feminismo no es solo para las mujeres, sino es permitir que todo el mundo tenga una vida más llena. ¿Qué quiero decir con esto? El feminismo no es varones contra mujeres, sino que es que las mujeres que quieran acceder a un cargo jerárquico, que quieran estudiar matemática, que quieran estudiar yendo a nuestra facultad, que quieran ser actuarias, puedan ser actuarias, y que los varones puedan cuidar, porque también cuidar es un derecho para los varones. Así que, bueno, le cedo la palabra a Natalia y nos vemos en el debate. Buenísimo, Noelia, muchas gracias por la presentación. Gracias. Seguimos entonces ahora con Natalia del Cogliano, que es subsecretaria de Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Economía de la Nación. Es doctora en Ciencia Política y es docente en la UBA, en la Universidad Torcuato Itela y también en la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, muchas gracias, María, muchas gracias bueno, a todos quienes organizaron, Raúl y equipo, que organizaron esta charla, y a todos los presentes, los que están del otro lado. Bueno, un poquito Noelia planteó con mucha claridad un escenario, una realidad, ¿no? Que es muy concreta, que es muy palpable, en la que también Sol seguramente ampliará o contará. Se está trabajando desde el Ministerio, desde su área. Con esa realidad, con esos datos, nosotros tenemos que trabajar desde la subsecretaría en lograr que más mujeres se animen a emprender, que más mujeres, en la medida en que ya están emprendiendo, tienen un proyecto productivo, digamos, logren que sus proyectos se conviertan mañana en pymes, en empresas que generan trabajo, en empresas que generan desarrollo para sus comunidades, en empresas que eventualmente pueden llegar a incluso exportar sus productos, exportar sus servicios, etcétera, ¿no? En eso trabajamos cotidianamente desde la subsecretaría. Mi idea es contarle un poquito qué es lo que encontramos en términos de diagnóstico en el mundo emprendedor en relación a las mujeres, que no es más que hablar de las empresas jóvenes, ¿no? En Argentina un emprendimiento, la ley establece, es un proyecto o una empresa, ¿sí?
que tiene hasta 7 años de vida. Ese es el corte que hace la ley. A partir de los 7 años hablamos de pymes consolidadas, ¿no? Entonces, a mí me toca trabajar con este universo. Y cuando pensamos entonces qué políticas implementar para que, como decía antes, sea más fácil digamos, y haya más herramientas para que las mujeres emprendan, y si lo hacen, lo hagan con éxito. Bueno, obviamente miramos qué es lo que nos dice la experiencia internacional, cuál es el diagnóstico que tenemos también en nuestro país, y cuando miramos el diagnóstico lo que vemos es que efectivamente el gap de género, ¿sí? O la diferencia, el gap, está bien, el gap de género que observamos en un montón de ámbitos de nuestra vida, se traslada, por supuesto, también al mundo emprendedor. Estoy diciendo una cosa obvia, ¿sí? Por esto mismo de atravesado absolutamente por el tema de las tareas de cuidado que Noelia refería, que en la medida en que somos madres, debemos, o tendencialmente, ocupamos mucho más tiempo que nuestros compañeros varones en el cuidado de nuestros hijos, y entonces obviamente se convierte en una tarea mucho más dificultosa encarar un emprendimiento, que es una tarea claramente muy demandante en términos de tiempo y de capacidades, ¿no? Entonces, este dato, además, dicen muchos organismos internacionales, significa un costo, digamos. Este gap es un costo para la economía, para el desarrollo económico de los países, digamos, ¿no? Esta dificultad mayor que tenemos las mujeres a la hora de emprender, que se explica por varias razones que ahora podemos abordar, significa un costo, no es un beneficio. Entonces, es algo que tenemos que resolver, no solo por la, digamos, realización personal de las mujeres, sino porque también estamos hablando de un tema, un problema económico, ¿no? Estamos hablando de la creación de empresas en donde las mujeres tenemos que poder tener un rol más protagónico. Efectivamente, entonces las mujeres tenemos muchas menos probabilidades reales de emprender que los varones, y ahí aparecen las trabas quizás culturales, que también creo que Noelia refería a algunas, ¿no? Digo, es mucho menos factible que una mujer crea que tiene las posibilidades de crear una empresa, ¿sí? Que un varón, digamos, un varón nace convencido de que a los 5 años sabe que puede crear una empresa, que tiene esa capacidad, las mujeres no, ¿no? Entonces, por supuesto que hay un montón de cuestiones muy profundas, culturales, que explican esta dificultad que cuando analizamos el mundo emprendedor observamos en términos de qué es lo que pueden hacer las mujeres o qué es lo que no pueden, sino qué es lo que están haciendo las mujeres y qué no. Y también cuando observamos el universo de mujeres que emprenden, vemos que, como sucede en un montón de otros ámbitos de la vida, de nuestra sociedad y nuestra economía sobre todo, las mujeres emprenden tendencialmente de manera mayoritaria en sectores que son menos rentables y en sectores que son los tradicionalmente femeninos, ¿no? O feminizados, servicios, aspectos más, digamos, de educación, en los sectores más blandos, ¿no? De hecho, yo soy politóloga, y cuando estudiábamos, en una época lo hacía, estudiaba el Congreso Nacional, y uno veía analizábamos también en términos de estudios de género, analizábamos la distribución de, bueno, a ver, las mujeres que llegan a ocupar una banca, ocupar bancas en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, perdón. Esas mujeres, ¿en qué comisiones están? ¿No? ¿Dónde están? ¿En qué comisiones trabajan? ¿A cuáles les asignan? ¿No? Y en los estudios legislativos se dice que hay comisiones de producción y comisiones de reproducción, ¿no? Las comisiones de reproducción son en las que están las mujeres, mayoritariamente. Históricamente en el Estado eso está cambiando, por suerte, estamos poco a poco conquistando nuevos espacios, pero tradicionalmente, desde que hay cupo femenino en Argentina y las mujeres empezamos a ocupar lugares en el Congreso de la Nación, bueno, las mujeres estábamos en la comisión de familia, en la comisión de, no sé, todas estas cosas, ¿no? Las cosas más feminizadas, ¿no? Eventualmente en educación,
en la tercera edad, pero no en las comisiones de producción, que son las comisiones donde se definen las cuestiones presupuestarias, las cuestiones industriales, las cuestiones de producción, justamente, ¿no? Pymes, etcétera. Entonces, esta misma digamos, tendencia se observa en el mundo emprendedor. Hay, no obstante, datos alentadores. Cuando nosotros analizamos en un estudio el año pasado qué es lo que pasaba con el mundo pyme, en términos de género, veíamos que el 31% de las pymes está hoy lideradas por mujeres. Bueno, no es tantísimo, no debería ser el 50% o más, no lo es, pero no tenemos paridad en términos de liderazgo empresario, pero sí hay un 31%, ok. No obstante, si miramos después este 31%, vemos esto mismo que decía recién, que los sectores en los que las mujeres, ¿no? Estas pymes, no son las pymes más con mayor posibilidad de desarrollo, de potencial económico, ¿sí? No están insertas en los sectores más productivos, sino que están en sectores un poquito más blandos. Ahora, cuando miramos el mundo emprendedor, lo que empezamos a ver en términos de género es que el 39% de los emprendimientos en Argentina en 2021-22 estaba liderado por mujeres. Entonces, lo que tenemos como tarea, porque lo que empezamos a ver es que hay una tendencia quizás al crecimiento, ¿no? Hay del 31% en las pymes consolidadas, el 39% en los emprendimientos, hay ya más mujeres liderando emprendimientos, pero tenemos entonces una tarea muy, muy grande por delante, que es que tratar que esos emprendimientos liderados por mujeres no mueran en el camino, porque lo que vemos acá, nosotros tratamos con empresas que están naciendo y que puede ser que, y es lo que ocurre como digamos, en el común de las veces, en el 50% de los casos de las empresas que nacen, al 5.º año mueren. Entonces nosotros trabajamos mucho en tratar de que esa tasa de mortalidad empiece a revertirse. Y sobre todo, digamos, y en términos de lo que estamos hablando acá, que esa tasa de mortandad de pymes, de emprendimientos, perdón, pueden ser pymes, en aquellas que están lideradas por mujeres, lleguen a ese 5.º año tan límite de su vida, fortalecidas y con posibilidades de continuar creciendo y expandiéndose y desarrollándose. Entonces, hay datos alentadores, hay mucha tarea por delante, nosotros trabajamos desde todo, digamos, a ver, en el mundo emprendedor se trabaja mucho en la construcción de capital humano, ¿no? En generar acciones que busquen que haya, ¿no? Con modelos de rol, etcétera, con actividades de sensibilización, que las mujeres empiecen a creer que pueden, ¿no? Que entiendan que pueden, y generar redes, en seguir profundizando las redes, los vínculos, porque obviamente las mujeres tenemos menos red, porque muy probablemente estamos más tiempo cuidando a nuestros hijos, o somos más tímidas, o nos la creemos menos, entonces salimos menos a vincularnos con instituciones que nos pueden financiar, con empresas que nos pueden también financiar, acompañar, con pares. Tenemos menos tiempo para hacer red, entonces también trabajamos en eso. Trabajamos en fortalecer las instituciones que van a ayudar luego a las mujeres a poder presentarse, por ejemplo, a líneas de financiamiento, que ahora les voy a contar. Y bueno, y el capital financiero, ¿no? Que es esto, en generar instrumentos para que las mujeres tengan oportunidades reales de acceso al crédito. Porque no empieza una mujer en igualdad de condiciones que un varón por todo esto que decíamos recién, ¿no? Entonces necesitamos generar más incentivos. Para ir cerrando, pues ya no sé cuánto voy, pero no quiero extenderme mucho, en la subsecretaría lo que venimos viendo de todos los programas de la subsecretaría en estos 4 años es que estamos, y puedo decir que es un éxito, un dato del cual me siento bastante orgullosa, que es que estamos tratando con los instrumentos que ponemos en marcha desde el inicio de esta gestión, revertir el porcentaje de mujeres que son beneficiarias de las líneas múltiples que ha puesto esta subsecretaría a disposición en términos de financiamiento de los emprendimientos en Argentina, porque cuando miramos, vemos que, por ejemplo, las mujeres participan muchísimo en convocatorias para emprendimientos. Entonces tenemos una convocatoria que es para emprendimientos
alimenticios. Bueno, ahí sí, está lleno de mujeres. Ahora, cuando, por ejemplo, miramos las líneas que solían tener en el pasado, ¿no? Mirando para atrás, no en este momento, en esta gestión, en el momento actual. Hacemos un análisis de aquellas líneas que ofrecían la mayor, el financiamiento más grande, ¿no? Aquellas que ofrecían un financiamiento mayor son las que menos mujeres había, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba destinada a emprendimientos más consolidados, pero también porque las mujeres nos autoexcluimos más del crédito, ¿no? Lo muestra toda la experiencia internacional, la experiencia comparada. Las emprendedoras suelen ser más prudentes cuando son mujeres, menos osadas. Volvemos a todo esto de, bueno, ¿por qué? Porque no nos la creemos, porque no tenemos una red que pensamos que nos va a sostener, bueno, por un millón de variables. Entonces, esta es una tendencia que observamos y que estamos trabajando para revertir. Y una de las cosas que estamos haciendo, y cierro con esto, porque no me quiero extender nuevamente, en pocos días vamos a estar lanzando una línea de financiamiento que generó mucho debate interno, digamos, yo tampoco tenía les cuento, como fue la cocina de la línea, que es una línea de financiamiento para mujeres emprendedoras. Y es una línea de financiamiento para mujeres emprendedoras que va a ser la primera vez digamos, vamos a tener por primera vez una línea para mujeres que emprenden, desde que tienen una idea hasta que necesitan consolidar su emprendimiento, que no es la línea más chiquita del ministerio, o digamos, en este caso de la subsecretaría, para no comparar con un montón de la subsecretaría. De la subsecretaría, ¿no? Tanto en la subsecretaría de emprendedores como en la subsecretaría PYME, siempre la línea más chiquita era la línea para mujeres, ¿no? Bueno, había como un residuo, entonces, o bueno, no sé por qué, pero bueno, para mujeres ponemos un puchito. Bueno, no vamos a poner un puchito para mujeres, vamos a poner un monto grande, van a poder acceder a un financiamiento muy interesante. Y les cuento esto porque no solo como chivo, digamos, es algo que espero que funcione muy bien y tenemos muchas expectativas, sino también porque, por esto del debate interno, ¿no? Todas nuestras líneas tienen perspectiva de género en el sentido de que, digamos, damos más puntaje, ¿no? Como incentivo a aquellos emprendimientos que están liderados por mujeres, en las distintas líneas que tenemos. Pero después cuando miramos, vemos que a pesar de que ponemos estos incentivos, es necesario una línea que sea solo para mujeres en la que las mujeres vean que van a competir con pares, ¿no? Que van digamos, porque si no hay como esta cosa de pensar que no van a obtener el financiamiento, entonces ¿para qué me presento? ¿No? Entonces, bueno, es un debate internacional, en todos los países está el debate, bueno, realmente hay que salir con una línea de género exclusivamente para mujeres, hay que incorporar en todas las líneas la perspectiva. Bueno, nosotros creemos que hay que hacer las dos cosas, y bueno, y en eso estamos trabajando, y bueno, es un trabajo que lleva mucho tiempo, hay que quebrar un montón de aspectos sociales, económico-culturales muy internalizados, que permitan que cada vez más mujeres se animen a emprender en distintos temas, pero bueno, también lo importante de generar incentivos del Estado para que poco a poco esto suceda. Bueno, eso, gracias. Buenísimo, Natalia. Muchísimas gracias. Súper interesante. Bueno, y pasamos a la última oradora, Sol Prieto, que es directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. Es también investigadora CONICET y docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de San Andrés. Así que, Sol, te escuchamos. Bueno, gracias. Buenas noches. Primero, felicitar y agradecer la buena noticia que acaba de tirar Natalia. Me parece que, bueno, nada, es un paso más hacia No adelante. mandé el flyer porque no lo cerramos todavía. No, es que es muy bueno, porque bueno, ahora vamos a contar, el Ministerio de Economía también fue atravesando creció mucho del año pasado a digamos, pasó de tener 5 secretarías a que seamos 15 secretarías, y la transversalización siempre es un desafío cada vez más grande. Entonces la verdad que tener aliadas así en todas las secretarías, o sea, la verdad es que porque es muy importante que siempre, la verdad, a donde hay una feminista, hay políticas que tienen impacto en género, digamos, desde el diseño hasta la implementación. Así que bueno, ya es como que queda como un botón de muestra para, bueno, completar
un poquitito, porque la verdad es que, bueno, yo lo que pensaba decir obviamente está muy, muy en sintonía con lo que vienen planteando Noelia y Natalia, así que bueno, agradecerte también María y a Raúl por, bueno, por esta invitación y por tener esta excusa para poner en común y rendir cuentas qué venimos haciendo, acerca de qué venimos haciendo desde el Ministerio de Economía para que el enfoque de género y diversidad no sea, como muchas veces está la tentación, un pinkwashing, sino que efectivamente cambie las instituciones, el Estado y fundamentalmente, en lo posible, la realidad de las mujeres y de las personas trans, ¿no? Como venía diciendo Noelia, las mujeres enfrentamos, justamente debido al modo en el cual se distribuye el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, las mujeres enfrentamos muchas más dificultades cuando vamos hacia el mercado de trabajo. Primero enfrentamos muchas más dificultades dentro de nuestros hogares por todas las tareas de cuidado que tenemos que realizar. En ese sentido, yo solamente para completar, porque la verdad es que pasaron muchos datos y Noelia había pasado como muchos datos justamente de la encuesta de uso del tiempo, yo quería compartirles una plataforma que creamos, que lanzamos en realidad el año pasado, que es una plataforma de presupuesto con perspectiva de género, que ya les voy a contar muy brevemente qué es, pero donde también vamos, justamente, vamos actualizando todas las brechas de género que definimos como prioritarias, como indicadores prioritarios de la dirección, a saber las brechas de tiempo cuidados, las brechas laborales, las brechas de ingresos, y ahí pueden tener un seguimiento trimestral de justamente de cuáles son estas brechas, y hace un rato, mientras estaba hablando Noelia, les dejé, que también les puedo dejar el link nuevamente, el link a la calculadora de los cuidados, que es una herramienta lúdica que generamos, es lúdica, pero también genera mucha información porque ya se fueron juntando muchos casos, o sea, ya hay cerca de 60.000 casos de personas que ingresaron justamente cuál es el uso del tiempo que hacen, entonces la verdad es que salen cosas bastante consistentes con las encuestas de uso del tiempo probabilísticas. Bueno, son dos herramientas que justamente lo que hacen es medir, ¿no? De alguna manera, la desigualdad. Esto parto de acá porque esto es bastante importante. La Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género se creó en diciembre del 2019, o sea, con esta gestión, justamente con el objetivo de trabajar de manera transversal para que toda la política económica tuviera un enfoque de género y diversidad, ¿no? Y en un principio justamente las dos líneas que definimos como prioritarias, quien estaba a cargo al principio, digamos, de la dirección, cuando fue el lanzamiento, era Mercedes de Alessandro, y las dos líneas que definimos como prioritarias en aquel entonces eran generar primero indicadores, porque hasta ahora, bueno, y de hecho un poco lo estamos cambiando, pero si ven no sé, los informes, por ejemplo, de la subsede macro, bueno, los informes, los reportes, digamos, del Ministerio de Economía sobre distintas cosas, empleo, pobreza, ingresos, etcétera, van a ver que no están abiertos por sexo, ¿no? Entonces, primero generar indicadores y definir qué indicadores íbamos a seguir, aparecía como una cuestión fundamental, y qué indicadores nuevos íbamos a necesitar crear, y por otro lado, desarrollar un presupuesto con perspectiva de género y diversidad. Eran como los dos objetivos preliminares en los que ya trabajamos desde el principio, ¿no? Desde que se creó la dirección. Justamente pudimos desarrollar un sistema de indicadores que acá, bueno, en este link que les pasé, aparece como justamente el seguimiento, o mejor dicho, el grafiquito, ¿no? O sea, trimestral, pero más allá de eso, nosotras también hacemos informes justamente trimestrales basados en la EPH, donde seguimos siempre estos mismos, o sea, donde seguimos ya no la foto, sino la evolución, digamos, de todos estos indicadores, justamente para informar a la política económica. Ahí les pasé el link del último informe que publicamos, y para informar justamente las decisiones, ¿no? En aquel entonces habíamos sacado uno, me acuerdo que se llamaba La brecha de género en la Argentina, estado de situación y desafíos, que justamente mostraba los retrocesos que habían experimentado, en especial las mujeres, con las políticas neoliberales, digamos, implementadas durante el gobierno de Macri, cómo esto se plasmaba en mayores niveles de endeudamiento por parte de las mujeres, sobre todo en instituciones no bancarias, sobre todo con tasas totalmente
desfavorables, cómo tenían mayores niveles de pobreza, cómo se había, digamos, destruido empleo formal y se había generado mucho más empleo informal. Bueno, era un seguimiento de todo eso y empezamos, digamos, a trabajar un poco en ver cuáles eran las metodologías de presupuesto con perspectiva de género. Eso, y el lanzamiento fue el 9 de marzo, que presentamos ese informe, y el 20 de marzo vino la pandemia. Entonces nuestro plan muy bonito de avanzar en indicadores y presupuesto con perspectiva de género se fue al diablo, porque en ese momento entonces hubo que pensar justamente una política para los trabajadores y las trabajadoras informales, pensando que estábamos en un contexto donde justamente no se sabía nada, no había vacuna, y lo único que se sabía era que había que restringir la circulación. Y en ese sentido me parece que, o sea, como que viendo para atrás, resulta bastante iluminador que, desde ya que lo trabajamos también con áreas, digamos, con las áreas de estadística del Ministerio de Trabajo, con el CEP 21, que estaba Daniel Steingar en aquel momento, o sea, fue un trabajo colectivo con el área de macro, pero digamos como que el hecho de que el puntapié inicial, ¿no? De la idea de decir, bueno, miren, los trabajadores y las trabajadoras formales van a necesitar un ingreso porque viven al día, y entonces va a ser importante que exista un programa como el ingreso familiar de emergencia. El hecho de que esa idea saliera de la Dirección Nacional justamente de Economía, Igualdad y Género en un momento, creo que resulta bastante iluminador acerca de cómo pensar de manera interseccional la desigualdad nos lleva a justamente a pensar medidas que son novedosas, que son diferentes, y que van más allá de las mujeres, porque el IFE, si bien llegó en un 55,7% a mujeres, y en el diseño estuvo pensado desde un enfoque de género y diversidad, cosa que si lo pedían un varón y una mujer, priorizar a la mujer, llegó a las titulares de Aguache, llegó básicamente un montón de mujeres por el diseño, pero más allá de eso fue una política central para los trabajadores y las trabajadoras informales, ¿no? Entonces, cómo también pensar desde un punto de vista que tiene en cuenta el enfoque de género, justamente sirve para pensar problemas, ¿no? Problemas que tienen nuestras economías en este momento, que justamente nos permiten pensar tanto la distribución como el crecimiento de una manera más igualitaria, ¿no? Luego de esto del IFE empezamos a pensar muchos dispositivos, digamos, que resultaron novedosos. Los voy a decir muy brevemente, y después de última, si quieren, podemos profundizar en alguno, pero bueno, una cuestión importante que surgió también en aquel momento, en el 2020, era la cuestión de lo que podríamos llamar la pobreza menstrual, ¿no? O sea, recorriendo justamente los espacios, los comedores comunitarios y etcétera, también para ver cómo llegaba el IFE, digamos, en aquel entonces, empezó a salir el tema y viendo cuáles eran las necesidades, ¿no? Recuerden que en la pandemia 11 millones de personas comieron gracias a la ayuda, algún tipo de ayuda alimentaria, justamente por parte del Estado, y empezó a aparecer este tema de no solo no me alcanzan los fideos, no me alcanza, digamos, la comida para alimentar a toda la gente que está viniendo, sino también no me alcanza la plata para comprar toallitas, no me alcanza para comprar tampones. Entonces, a partir de ahí, armamos junto con jefatura de gabinete, esto también me parece interesante, o sea, como que muy desde el principio fue una dirección que trabajó muy transversalmente con otros ministerios, o sea, dentro de economía y con otras áreas fuera de economía, y armamos justamente el foro de justicia menstrual, se llamó en este momento, donde justamente lo que hicimos fue convocar a que desde todas las áreas, digamos, se pudieran realizar acciones que tuvieran en cuenta este problema que estaba llegando sobre todo, obviamente, a los hogares más pobres, y hubo muchas medidas que fueron desde la provisión gratuita de copitas, digamos, de elementos sostenibles por parte del Ministerio de Salud, hasta, digamos, el cálculo del costo de menstruar, la inclusión justamente de los productos de gestión menstrual en lo que en este momento eran precios cuidados, ahora son precios justos y hay más productos todavía de gestión menstrual, hay 36 productos de gestión menstrual, la inclusión de las farmacias en los reintegros a los sectores vulnerados, que era una política que venía desde el principio del gobierno con la ley de solidaridad social y reactivación productiva, no sé si se acuerdan, o sea, que fue previa justamente a la pandemia. Bueno, hubo muchas políticas, no me quiero olvidar ninguna, políticas de fortalecimiento de las cooperativas que hacían toallitas,
políticas para justamente promover que los municipios compraran toallitas sostenibles para justamente poder fortalecer el empleo de estas cooperativas que estaban tan mal en aquel entonces. Pero bueno, más allá de las acciones concretas, que fueron un montón y que incluso desde economía se tomó esto de los reintegros a sectores vulnerados, también nuevamente volver a marcar que, digamos, obviamente que no era en ese momento algo intuitivo o algo común o algo que no generaba, digamos, resquemores, el hecho de decir que, por ejemplo, la gestión menstrual y el acceso a los productos de gestión menstrual era un problema del Ministerio de Economía. O sea, más bien fue bastante difícil justamente hacer esa afirmación. Salió una periodista que se llama, no sé si Viviana Canosa, no sé si la conocerán, diciendo que estábamos pidiendo que hubiese un ministerio de la menstruación, ¿viste? Sosteniendo, digamos, o sea, mostrando, hablando de eso 20 minutos, o sea, como que implicó un cierto castigo, vamos a decir, a nivel mediático, poder plantear esta cuestión. Otra cuestión que se planteó importante ese año fue justamente también poder calcular, y esto lo metería dentro de los indicadores, poder calcular cuál era la participación de los cuidados en el PBI, ¿no? Como para poder decir, bueno, ok, estamos diciendo, como decía Noelia, ¿no? Las mujeres en promedio en Argentina destinamos 6 horas y media por día a cuidar. Las mujeres que tienen 2 hijos o 2 niños menores de 13 años destinan 10 horas por día a cuidar, que es más que una jornada laboral, y la destinan igual, aunque también trabajan una jornada laboral, quizás en promedio, digamos. Entonces, pero cuando hablábamos de horas, la verdad es que como muchas veces en el ámbito económico, y a ustedes les debe pasar lo mismo, era como, bueno, qué sé yo, digamos, como son horas, ok. Pero cuando justamente pudimos calcular, como si fuera parte de las cuentas nacionales, qué proporción significaba esto, qué porcentaje significaba del PBI, la comunicación iba cambiando, digamos, y justamente servía para generar una interlocución más válida, digamos, ¿no? Y encontramos justamente que que la participación de los cuidados en el PBI era inmensa, era del 15,9%, y esto lo ubicaba por encima de sectores como el comercio, como la industria, que eran considerados los llamados, digamos, motores de la economía, ¿no? Y decir esto sirvió también para legitimar más adelante, estoy haciendo alguna cosa medio cronológica, muy veloz, lo más veloz que pueda, sirvió también para legitimar y como fundamento más adelante para justamente poder apoyar el trabajo de una actividad que era la principal actividad económica de las mujeres antes de la pandemia, y que sufrió, y que fue la que más padeció, la que más sufrió justamente la pandemia, como fue el trabajo en casas particulares, ¿no? Antes de la pandemia había 1.200.000 mujeres, casi 2 de cada 10 mujeres se dedicaban al trabajo en casas particulares. Y esto también para seguir, como lo que decían Noel y Natalia respecto a la segregación horizontal, ¿no? O sea, 4 de cada 10 mujeres ocupadas trabajan en trabajo en casas particulares, salud o educación. 4 de cada 10 ocupadas, ¿sí? Si después miramos cómo se componen sectores como, no sé, hidrocarburos, vamos a ver que apenas son el 10% y con suerte. Lo mismo minería, bueno, en construcción, que digamos que no tiene salarios tan altos, pero que es uno de los sectores más dinámicos de la economía, son el 5%. Entonces, digamos, retomando, ¿no? Este era el sector, era la principal actividad económica de las mujeres, se habían caído 400.000 mujeres que habían pasado a la inactividad durante la pandemia, y existían políticas como el ATP, digamos, existían para los informales, bueno, había habido IFE, distintas rondas durante 2020, ¿no? Después para los formales teníamos el ATP, que era justamente un subsidio hasta el 50% del salario, promovido desde Trabajo y desde el Ministerio de Producción, para justamente sostener el empleo formal, y por eso la Argentina fue uno de los países donde menos cayó justamente el empleo formal, creo que solamente cayó 2 puntos, y teníamos también el REPRO, ¿no? Para las actividades más vinculadas al autoempleo, para, digamos, taxistas, bueno, muchas más actividades que estaban justamente, que eran más de autoempleo, bueno, tenían acceso al REPRO justamente para trabajadoras de casas particulares, que era la actividad más importante. No había ninguna política, digamos, para impulsar el empleo en ese sector, y al calor de eso, en diálogo con el Ministerio de las Mujeres y en diálogo con el Ministerio de Trabajo,
surgió y se pudo crear justamente registradas, ¿no? Que es una política mediante la cual se subsidia, digamos, desde el Estado la mitad del salario de las trabajadoras de casas particulares durante 6 meses, y es una política que sigue hasta hoy porque la actividad no se terminó de recuperar. Y esto yo lo quería destacar porque la verdad es que también fue un hito importante y que se encontraba con muchas resistencias, incluso adentro del gobierno, ¿no? O sea, que se pudo lograr, pero no fue fácil que justamente que este trabajo fuera considerado un trabajo que el Estado quería promover, ¿no? Era como, no, o sea, queremos promover este tipo de trabajo, y nosotras justamente lo que decíamos es, bueno, al margen de que a un montón de varones les parezca indigno limpiar, por ejemplo, o cocinar o cuidar, digamos, que es lo que nosotras hacemos de manera gratuita en nuestras casas muchas veces, bueno, lo que nosotras queremos es que justamente esto se pueda hacer de manera formal, con aportes jubilatorios, con derechos a las vacaciones, bueno, con todos los derechos laborales que tiene una trabajadora o un trabajador formal, ¿no? Pero quiero decir, este fue otro caso, digamos, que fue un hito relevante para la dirección, porque justamente se puso sobre la mesa la cuestión de que el trabajo doméstico es trabajo, ¿no? En este caso, remunerado. Y luego, digamos, la verdad es que otro hito relevante durante los principios, digamos, de la dirección, fue justamente la creación del presupuesto con perspectiva de género, el primer presupuesto con perspectiva de género y diversidad, que fue el presupuesto 2021, que fue un presupuesto que destinó el 15,2% del gasto a actividades que contribuyeran a cerrar justamente brechas de género, ¿no? Eso implicó todo un trabajo de desarrollar una metodología acorde, ¿no? Esto que decimos de, bueno, sirve para cerrar brechas de género. De hecho, este link que les pasé al principio es un link donde ustedes, digamos, pueden ver las brechas en una solapa, pero en la solapa principal, y acá si quieren se los vuelvo a pasar, pueden ver todas las actividades, o sea, es decir, pueden ver por jurisdicción, ¿no? Por jurisdicción, por subjurisdicción, por programa, por subprograma, por actividad, hasta obra, que es, digamos, el máximo nivel de desagregación, cuáles son, o sea, qué acciones lleva adelante el Estado en su presupuesto para justamente cerrar distintas brechas, ¿no? Algunas acciones están orientadas a cerrar brechas de tiempo y cuidados, esto tiene que ver con la infraestructura en cuidados, con justamente el reconocimiento de las tareas de cuidado, por ejemplo, los aportes jubilatorios, ¿no? Por tarea de cuidado. Bueno, ahora hace poco salió la ley que prevé una nueva moratoria previsional, que también es otra forma de reconocimiento indirecto y ex post del trabajo que las mujeres hacen toda la vida. Y bueno, en ese sentido, este fue el primer presupuesto que contuvo eso. También desde el propio mensaje hubo un trabajo muy intenso, transversal, con todas las áreas del gobierno para que aquellas áreas que no tenían actividades que tuvieran un enfoque de género y diversidad, las tuvieran, ¿no? De pensar en conjunto y de manera, digamos, como también muy horizontal, lo quiero decir como en el buen sentido, ¿no? Sin decirlo hippie, sino horizontal en términos de que no era que íbamos las feministas con el dedito así a decirle lo que tenían que hacer, sino que justamente, bueno, nos juntábamos y me decían, bueno, mira, o sea, yo tengo este programa que es de asistencia, hasta ahora estoy comprando heladeras y colchones, y no sé qué más puedo hacer. Y bueno, y por ahí si compras lavarropas y los distribuís en zonas donde hay agua, donde los lavarropas se pueden usar, estás reduciendo el tiempo de trabajo doméstico, por ejemplo, ¿no? Y así con todo, ¿no? Bueno, y si vos pensás, no sé, en construir una autopista, buenísimo, digamos, que construyas esa autopista o esa ruta o lo que sea, pero también por ahí te podés fijar porque quizás si tenés un barrio popular que no tiene un espacio de cuidado, también podés construir un espacio de cuidados y le vas a facilitar a todas las mujeres que viven ahí poder ir a trabajar. Estoy diciendo algunos ejemplos, digamos, pagos, pero verdaderos, ¿no? Que existieron y que justamente sirvieron para no solamente etiquetar, ¿no? Que es el verbo que se usa para el presupuesto con perspectiva de género, sino para de verdad ir orientando el enfoque de todas las políticas públicas de manera transversal para que justamente estas contribuyan a cerrar brechas de desigualdad. Trabajamos muy intensamente, aprovechamos mucho la pandemia, el hecho de que había Zooms, como bueno, ahora,
pero que ahora nos bancamos mucho menos tiempo de Zoom, y la verdad es que pudimos capacitar a más de 100 funcionarios de todos los ministerios, y así fue que hoy, si bien el presupuesto con perspectiva de género, y se ponen a mirar ahí la ejecución en ese link que les pasé, y bueno, y los programas, van a ver que son programas que están en 16 ministerios, que están en 25 organismos, son realmente, hay mucho más por todavía, ¿no? Por avanzar, pero son un montón de programas. Si ven el mensaje del presupuesto desde el presupuesto 2021 hasta ahora, inclusive contando el 2022, que la oposición no lo votó, digamos, van a ver que incluso en el mensaje, de manera transversal, se van a encontrar que no es solamente mostrar el cuadrito o el apartado de género como si fuera un corralito, digamos, de las feministas o de las mujeres, sino que van a poder ver los efectos que tienen asuntos como justamente las definiciones macroeconómicas, qué efecto tiene la inflación sobre las mujeres, qué efecto tiene la deuda externa sobre las mujeres. Todo eso está contenido justamente en el mensaje del presupuesto, y además llevamos justamente el presupuesto a las provincias, el presupuesto con perspectiva de género, a través de otro dispositivo que fue muy importante, que también se creó hacia fines del 2020, y que ahora ya está cumpliendo 3 años, y en mayo vamos a tener otro encuentro, el tercer encuentro presencial, que es la Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género, porque bueno, cuando trabajamos con enfoque de género, y sobre todo en espacios masculinizados, o donde no es tan común ni tan intuitivo, ni se piensa a priori que va a haber un área de género, es muy importante tener espacios así justamente para poder echar raíces, ¿no? Entonces, bueno, a través de la Mesa Federal, que le integran funcionarias económicas y de áreas también productivas, laborales, porque hay pocas funcionarias económicas, ministras de Economía, hay 2 ahora en este momento. O sea, si llamábamos solamente a las ministras, iba a ser una mesa de 3 personas, básicamente, así que tuvimos que ampliar hacia secretarias, y también de áreas productivas, laborales, en las provincias donde es importante el turismo también está, y justamente lo que hacemos es impulsar estas políticas de manera federal, y hoy por hoy hay 18 provincias que tienen presupuestos con perspectiva de género y diversidad. Algunas lo desarrollaron más, otras menos, algunas tienen más gasto etiquetado, otras menos, pero la verdad que en un país federal, la verdad que tener este alcance, la verdad que es un orgullo. También capacitamos a 17 provincias para que justamente pudieran realizar sus distintos indicadores con enfoque de género y diversidad. Y bueno, y seguimos avanzando, generando también otros tipos de indicadores y de ámbitos. Actualmente, o sea, justamente cuando se amplió el ministerio, y ya con esto termino, generamos una mesa que se llama Mesa de Políticas Económicas con Perspectiva de Género, que le integra, por ejemplo, también, que le integra también Natalia, que justamente a lo que apunta esta mesa es a poder coordinar para que todas las áreas, todas las secretarías del Ministerio de Economía tengan tengan acciones que tengan enfoque de género y diversidad, sobre todo con áreas que son súper importantes, como la Secretaría de Economía y Conocimiento, como es industria, ¿no? O sea, como es energía, que no estamos hablando de tener efectivamente herramientas, fierros para poder cambiar la realidad. Y bueno, y hace poco sacamos este informe, que acá les paso el link también, donde lo que hicimos fue mostrar de manera centralizada cuáles son las acciones que tiene el Ministerio de Economía, que fueron diseñadas y que se implementan desde un enfoque de género y diversidad, y nos enteramos, o sea, para nuestra sorpresa, por esto de que siempre hay feministas, digamos, en algún lugar, siempre hay iniciativas de este tipo, que nuestro ministerio tiene 54 acciones con enfoque de género y diversidad en casi todas las secretarías, que algunas son como las más obvias, o sea, que tienen que ver con capacitaciones, sensibilizaciones, etcétera, pero que en otras estamos hablando de, efectivamente, tener en cuenta la desigualdad para distribuir los créditos de una manera más igualitaria, las inversiones de una manera más igualitaria, para que el vice, por ejemplo, las garantías sean tenidas, o sea, sea tenido el enfoque de género y diversidad, para justamente poder entregar garantías a las empresas para que puedan pedir préstamos en otra, por ejemplo, en el Banco Nación. Entonces,
la verdad es que, bueno, para nuestra sorpresa nos encontramos que no se trataba solamente de una política que estamos impulsando desde la Secretaría de Política Económica con Hacienda, sino que efectivamente estaba calando en todo, en la política de ingresos, en la política de comercio, en la política de precios. Y entonces, bueno, la verdad es que este es un puerto de partida, nos quedan, digamos, muchos desafíos todavía. Bueno, la semana pasada presentamos un índice que se llama Índice Crianza, que justamente apunta a poder tener un valor de referencia acerca de cuál es el costo de criar un niño o una niña, ¿no? Y para que esto sea tenido en cuenta en los juicios de divorcio, o en las separaciones, o en cualquier tipo de planificación familiar. Si ustedes, no sé, si alguien está pensando en tener un hijo o una hija, bueno, que tengan un valor de referencia de cuál es el costo de eso por mes, porque al margen de que uno lo hace con mucho amor, o sea, tiene un costo, y ese costo debe ser tenido en cuenta. Y que nos queda como gran desafío para este año, y yo creo que vamos a avanzar sobre todo en minería y en energía, es poder derribar estas paredes de cristal de las que hablaban las chicas y poder avanzar en la inclusión de más mujeres en sectores estratégicos de nuestra economía, que son los que generan divisas, que son los que generan valor y son los que mueven el amperímetro, digamos, del crecimiento. Así que bueno, el informe ese que les pasé se llama Más Mujeres para el Desarrollo Argentino. Por ahora es un deseo, pero bueno, estamos trabajando para hacerlo realidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sol. Súper completa la exposición y el recorrido a lo largo de las políticas públicas implementadas en estos años. Y bueno, ahora si les parece, abrimos un poco el espacio a preguntas. Para romper el hielo, yo tengo un par de preguntas que habían dejado al momento de la inscripción. Eh, Veo que las últimas dos son más dirigidas por ahí a los temas que abordó Natalia, que nos había avisado que se iba a tener que ir antes, y no veo que esté conectada. Así que si les parece, hago la primera pregunta de estas tres que me habían pasado, y la agarra quien la quiera agarrar, pero igual si alguno o alguna de las asistentes quiere preguntar, también puede prender el micrófono o mandarlo por el chat, y por ahí hacemos dos o tres preguntas juntas y después las compañeras responden. La primera de estas preguntas era, atendiendo las estadísticas que arrojan paridad o incluso mayor asistencia de mujeres en las aulas de nivel universitario, ¿cuál es el análisis que podemos hacer acerca de que aún así existe un menor porcentaje de mujeres que acceden a niveles de decisión en el ámbito laboral? Yo puedo meter una cosita hay que ver también cómo se traduce la segregación horizontal a esto de las carreras, porque en las carreras STEM sigue habiendo una brecha a favor de los varones que sigue siendo firme y positiva, y está muy difícil de bajar, aun cuando las becas Belgrano, que son las becas para ingeniería, se reparten 50 y 50, y bueno, sigue siendo todo un desafío, y hay un programa que es, bueno, el Argentina Programa está teniendo en cuenta esto para justamente ponderar, para que todas las mujeres que se inscriban a la Argentina Programa básicamente puedan acceder, o sea, se las prioriza en los cupos. Eso por mi parte. Bueno, un poco con lo que decía Sol, por ejemplo, la matrícula de la carrera de Economía son 31% mujeres. Y también un poco con la ingeniería, no tengo el dato ahora, pero se recibe una mujer cada 10.000, y en varones hay muchos varones, y creo que del total de matriculados en el consejo, de ingenieros, algo así, hay un 25% de mujeres nada más. Hay que ver también, ¿no?, qué carreras eligen las mujeres, y esto un poco de autocrítica, los que hacemos algún tipo de docencia universitaria, incentivar a las estudiantes a irse a carreras, volviendo a la Facultad de Ciencias Económicas, que se animen a estudiar actuario. Hay muchas chicas que dicen, a mí me encantaría, pero no me animo. De hecho, yo soy una de ellas, no me animé a terminarla. Entonces, creo que también como docentes tenemos que incentivarlas. ¿Alguna otra pregunta? Si les parece, leo las dos que quedaban de la inscripción. Eso, están muy referidas al tema de emprendimientos o emprendedoras, así que nada, sin obligación de respuesta, pero las leo. La primera es si deberíamos acercarle a las mujeres emprendedoras más mecanismos financieros prácticos para llevar adelante sus microemprendimientos.
me imagino que refiere más a algún tipo de educación financiera. Y la tercera pregunta preguntaba por ejemplos de aplicaciones de derechos de género en las empresas. Ah, y veo que Javier levantó la mano, si tenés una Sí, perdón, de pregunta. respecto a la tercera, ¿puedo decir algo rápido? ¿O querés Sí, hablar obvio. vos, Javi? Si no, ¿sí? Yo creo que vuelvo a la importancia de que las mujeres que estamos en un trabajo con derecho, estemos en un convenio colectivo. Porque es la única, es un marco mínimo o máximo, depende de cómo se vea, para incorporar alguna perspectiva de derecho de género, o no sé cómo decía bien la pregunta, y en el caso de las emprendedoras, bueno, sí es más complicado, ¿no? Yo, una cosa, esto para también facilitar recursos, ¿no? Está el FONCAP, que es un fondo que depende del Ministerio de Economía, que justamente lo que hace es financiar microemprendimientos, ¿no? A diferencia de la subse de emprendedurismo, que digamos que es para emprendimientos, pero que ya están más, no sé cómo decirlo, como más plantados, digamos, ¿no? Pero bueno, y ahí también, o sea, junto es un fondo, digamos, de segundo grado, pero también se trabaja en educación financiera para justamente las mujeres que toman los créditos para tratar porque hay un tema, digamos, en los sectores muy populares que nosotras, esto nos salió con una encuesta que estamos haciendo ahora con la CEPAL, que es que realmente no es solamente falta de recursos, aunque en muchos casos es eso, sino también mucha falta de información acerca de cuáles son las implicancias que tienen las distintas versiones de crédito no bancario a las que estas mujeres acceden en general y para qué acceden. Entonces, bueno, hay un trabajo de eso, tanto por parte del FONCAP como por parte de la Dirección Nacional de Inclusión Financiera, digamos que hicimos distintas formaciones. Y la otra pregunta, la de las empresas, bueno, decir que ahora el gobierno el año pasado envió al Ministerio de las Mujeres un proyecto para reformar el sistema de licencias actual, o sea, porque actualmente, de acuerdo a la ley de contrato de trabajo, los varones tienen 2 días de licencia, en el gobierno, en el Estado Nacional tienen 2 semanas de licencia y nada, seguimos estando muy lejos obviamente de la paridad, así que bueno, hay un trabajo con eso, y hay muchas empresas que igual no esperan a que salga una ley, que igual eso me parece interesante, digamos, tenerlo en cuenta, y que ya tienen políticas paritarias dentro de las empresas. Las empresas grandes lo están haciendo, P&G lo hizo, bueno, Google lo hizo, Macintosh lo hizo, o sea, dentro de las compañías, por lo menos multinacionales, muchas están yendo, digamos, en esa dirección. No quiere decir que todas las empresas lo puedan hacer, y no quiere decir que todas las empresas sean como las multinacionales, pero bueno, decir que eso ya está habiendo innovación, y me parece sí importante mostrar que no van a pérdida por hacer esto. O sea, me parece que estaría bueno socializar estas buenas prácticas. Y acá me sale un poco la coach, bueno, lo bueno de la pandemia, que permitió que muchas empresas, o también capaz empresas más pequeñas, puedan darle teletrabajo a las mujeres un poquito más, cuando ya se tienen que reincorporar, también a los varones. Entonces yo creo que es algo que, bueno, dentro de todo lo malo que pasó, de las personas que no estaban registradas, etcétera, etcétera, un poco, bueno, como quedarnos con lo bueno de lo que pasó. Sí, Javi, perdón. Somos todas mujeres, no te dejamos hablar. No, está bien. Igual quería hacer una pregunta. Sí. Por el presupuesto, cuando se hizo el presupuesto de género en el 2021, me pareció importante, que a lo mejor puede desarrollar un poquito más la compañera, porque se marcó, o sea, por iniciativas, se hicieron los cursos y demás, y se fue marcando, etiquetando, como bien lo dijo ella, los programas que tenían que ver con género. Y a mí lo que me pareció interesante en ese momento, yo solo vi el presupuesto del Ministerio de Cultura, que había muchas actividades que no se estaban ponderando, que ayudaban, y que a lo mejor muchas veces no se le daba bolilla presupuestaria. Entonces me pareció importante el etiquetado para fortalecer esas direcciones y esos programas que tiene la lógica en ese sentido. Pero me pareció súper importante, y si se puede desarrollar un poquito más en qué otros ministerios. Era esa la pregunta puntual. Gracias.
Sí, fue en 16, bueno, el último fue en 16 ministerios, hay, bueno, muchas políticas desde ya, bueno, todas las del ANSES, las del Ministerio de las Mujeres, pero también, bueno, en economía hay un programa, digamos, que es que es el nuestro de evaluación de política de género, en transporte, en obra pública además fue como empezaron a etiquetar justamente la infraestructura en cuidados, y esto fue bastante groso porque entonces lo que quedó, empezó primero que empezó a construir jardines el Ministerio de Obra Pública, digamos que es una novedad que siempre está bueno para aplaudirla y para tenerlo en cuenta, pero además a medir, y el año pasado el Ministerio de Obra Pública destinó creo que el 10,5% del presupuesto a infraestructura en cuidado, que bueno, la verdad es que es un montón para lo que es ese ministerio. Además realizaron pliegos, digamos, para que las licitaciones tuvieran en cuenta el enfoque de género, para justamente ver cómo se podía promover un poco la presencia de más mujeres en la construcción. Pero más allá de eso, me parece interesante lo que decías, más en términos políticos, ¿no? Cómo sirve para visibilizar. Y también me hizo acordar algo que me olvidé de plantearlo y que es re importante, en lo que también trabajamos, que fue para que tuviera enfoque de género el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque justamente el hecho de que existiera un presupuesto con perspectiva de género donde las actividades estuvieran etiquetadas, sirvió también para poder, en el marco del acuerdo, resguardar ese gasto. Vieron que siempre históricamente se le dice gasto social. Bueno, ¿qué es el gasto social? Bueno, esto nos permitió decir, bueno, lo que se invierte en cerrar brechas de género, de algún modo, no se toca y es alrededor del 15% del presupuesto. Y esto la verdad es que es importante porque si ven, por ejemplo, nuestro presupuesto con perspectiva de género, van a ver que gran parte de ese presupuesto está destinado justamente al pago de moratoria previsional, que en un 74% son mujeres, al pago de AUH, al potenciar trabajo, que en un 66% son mujeres. Entonces, digamos, sirvió para tener en cuenta esto y jerarquizar políticas como la inversión en infraestructura en cuidados, como el registradas, etc. ¿Alguna otra pregunta, otra consulta? Sol, yo te hago una pregunta. Vi en estos días que se empezó, creo, a debatir en las comisiones del Congreso el proyecto de ley Cuidar en Igualdad, ¿puede ser? Nada, no sé si eso lo trabajaron ustedes o fue más bien del Ministerio de Mujeres, pero bueno, preguntarte un poco por ese proyecto y qué perspectivas hay de que se apruebe. Bueno, fue más que nada impulsado por el Ministerio de las Mujeres, aunque bueno, nosotras sí participamos evaluando, a ver, en su momento se había discutido la posibilidad de que hubiese como un piso del PBI, como la ley de financiamiento educativo, pero eso justamente era un poco problemático, porque nosotros lo que decíamos es, bueno, mirá, nosotras tenemos algunas actividades dentro del PPG que sirven para cerrar brechas de tiempo y cuidado, pero no tenemos al PAMI ahí, digamos, como que era muy difícil justamente determinar con toda la corrección o sea, con toda la exactitud que hacía falta, qué era cuidados y qué no lo era, como para salir en ese momento. Y bueno, participamos un poco en ese sentido, pero más que nada fue una iniciativa del Ministerio de las Mujeres, que de todos modos tenía una mesa interministerial donde íbamos llevando cada una sus aportes, ¿no? Nosotras con las estimaciones, bueno, el PAMI con las políticas llevaba adelante en el momento de la pandemia y así. Y las expectativas, bueno, ahora se están realizando estos encuentros por parte de que los organiza la Comisión de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y tengo entendido por lo que escuché que hay bastantes giros, o sea, como que está familia, trabajo y no sé, presupuesto y eso qué onda. Pero bueno, la idea obviamente es acelerarlo y hay muchas feministas empujando para que pueda salir este año por razones electorales, ¿no? Un poco obvias, porque si no después va a venir, digamos, con toda la campaña y eso, estas cosas siempre quedan en el último peldaño, digamos, de relevancia, así que bueno, va a haber que apurarlo ahora.
Bueno, me parece que si no hay más preguntas, podemos ir cerrando. De parte de toda la lista verde, de nuevo, muchísimas gracias a Sol, a Noelia y bueno, también a Natalia por la participación. La verdad que las exposiciones estuvieron buenísimas. Y también gracias a todos y todas por haber venido y los invitamos a sumarse a próximas actividades de la lista que las pueden obviamente encontrar en nuestras redes sociales. Así que bueno, salvo que alguien quiera hacer una pregunta así a último momento, damos por cerrada la charla. Chao, hasta luego. Nos Chao, vemos, buenas hasta noches, luego, que gracias. descansen. Chao. Adiós, gracias. Chau, chau.